Buenas noches, bienvenidos al tutorial. Los triggers, ¿qué debemos saber? Desde la base de datos, cuando nosotros hacemos una operación de inserción, actualización o borrado, que son del lenguaje de manipulación de datos, de vez en cuando se dispara un trigger, cuando no lo definimos. Ese trigger llama a una función que ejecuta algunas acciones sobre una o varias tablas. Se llama trigger o disparador al código que se ejecuta automáticamente cuando se realiza una determinada acción sobre la base de datos. Vamos a utilizar lo que corresponde al trigger de tabla, pero además de eso hay de vista sistema. Algunas aplicaciones típicas de los disparadores es hacer modificaciones en cascada sobre las tablas relacionadas. Entonces, cuando nosotros disparamos un disparador, la redundancia, o trigger, entonces este disparador activa una función. Esta función va a realizar algunas modificaciones, ya sea sobre la tabla actual que estamos trabajando o varias tablas del modelo relacional. También podemos forzar restricciones que son muy complejas para reglas o checks, ¿sí? Entonces, de vez en cuando con los checks nosotros podemos decir que sea negativo, ¿sí? Que no pueda ser un número negativo o que tenga tantos decimales, ¿sí? Más o menos podemos colocar ciertas reglas, pero necesitamos una regla más compleja que llame información de una tabla que verifique si hay unidades disponibles. Utilizamos un disparador para que él, por medio de una función, nos ayude a solucionar o nos ayude a validar estas restricciones. También podemos hacer auditoría al mantener datos duplicados. Estos datos duplicados sirven para llevar un control o un log sobre los cambios que se realizan en la base de datos, y también nos ayuda a mantener las columnas con datos derivados. ¿A qué me refiero? Si alguien compra un artículo, que por favor lo retire del inventario, lo reste -1. Alguna información extra sobre triggers. Los disparadores se desencadenan por algún evento en un momento dado y ejecuta la función enlazada. Las bases de datos usualmente manejan siempre los mismos eventos: inserción, actualización o eliminación, y los tiempos pueden ser dos: antes de la ejecución o después. Entonces, el before o after. Postgres tiene dos tipos de disparadores: por fila y por declaración o sentencia. Cuando estamos hablando de por línea o por fila, entonces el disparador se activa por cada registro que estamos afectando. Entonces, si nosotros mandamos 10 inserciones, el disparador se va a activar 10 veces. Mientras que si mandamos un bloque de sentencias, solamente se va a ejecutar una vez. Las funciones asociadas al trigger no reciben ningún parámetro y devuelven siempre tipo trigger. Entonces, miremos que con las funciones que estábamos trabajando, teníamos parámetros que insertábamos o parámetros que recibíamos por medio de la función, y parámetros también de salida, los in y out. Y siempre retornábamos algún tipo numérico o un set of record o un bar chart, ¿sí? Pero entonces en este caso vamos a retornar un trigger y no vamos a recibir o a sacar ningún tipo de parámetro. Postgres proporciona también dos variables importantes que se utilizan en la combinación con eventos, ¿sí? Y se llaman new y all. La variable new, en el caso de insert, almacena el registro que está siendo insertado. En el caso del update, almacena la nueva versión del registro después de la actualización o después de que estamos haciendo los cambios. La variable all, en el caso del delete, almacena siendo borrado el registro, o sea, almacena lo que tenemos guardado y que ya se está eliminando. Y en el caso del update, específicamente se almacena la versión antigua si estamos hablando de all, ¿sí? Del registro. Recordemos, el update maneja esas dos, ¿sí? Cuando hablamos del insert solamente maneja new. Cuando hablamos del delete maneja all, pero el update maneja las dos versiones, el new y all. New para los valores nuevos que estamos insertando y all para los valores antiguos que estaban en la base de datos.
Vamos a ver cómo funcionan técnicamente los triggers de auditoría. Para el insert, nosotros mandamos una inserción sobre la tabla de auditores y él automáticamente hace una replicación a una tabla nueva, en este caso que llamamos insertados. Entonces, cada vez que insertamos en editores, él nos replica la misma tupla a la tabla de insertados. Para la tabla actualizar, vamos a actualizar la tabla de editores donde vamos a cambiar un ID y él nos va a actualizar la información. Pero también el trigger o la función que depende del trigger nos va a insertar en la tabla actualizados la versión antigua, el old, la versión nueva, new, y el nombre que estamos trabajando. Y para la eliminación, vamos a eliminar de la tabla editores y él nos va a guardar una copia de seguridad en una tabla eliminados que nosotros colgamos, que nosotros queramos. Entonces, ¿cómo está compuesto un trigger? Entonces, un trigger consta de una función y la definición de la función asociada al trigger es la que ejecuta la acción. O sea, la función o ese procedimiento almacenado es donde están todas las declaraciones. Entonces, vamos a mirar un poco lo que corresponde a las funciones. Entonces, simplemente la definición de estas funciones es lo mismo que estábamos manejando antes cuando estábamos viendo sin triggers. Solamente ahorita que estamos retornando un trigger y ya podemos retornar new o retornamos all, dependiendo. Y no tenemos ningún tipo de parámetro acá. No insertamos ningún tipo de parámetro ni sacamos ningún tipo de parámetro. Y la definición del trigger nos indica técnicamente el momento sobre qué estamos trabajando, cómo lo vamos a hacer, si por línea o por statement o sentencia, y qué procedimiento estamos solicitando. Entonces, create trigger, nombre del trigger, define la creación y el nombre que tendrá el disparador. Luego viene el momento, si es after y before, ¿sí? El tipo de evento al cual responde, si va a responder al update, insert o delete, sobre qué tabla estamos trabajando o estamos vigilando que utilice estos eventos o estas operaciones, cómo vamos a trabajar, si por fila o por sentencia, y qué ejecución o qué función estoy llamando. Vamos a especificar técnicamente los momentos. Tenemos el momento before y el momento after. Los triggers before se utilizan cuando queremos que la validación se lleve a cabo antes de realizar el evento. Por ejemplo, usted ejecuta una base de datos de un banco, en esta tenemos la tabla cuentas y la tabla operaciones. Si un usuario hace un retiro de su cuenta, usted quiere asegurarse que el usuario tenga suficientes fondos en su cuenta antes de realizar el retiro. El trigger before permitirá hacer esta validación antes de realizar la transacción si el saldo de la cuenta no es suficiente. Mientras que los triggers after se utilizan cuando queremos almacenar la información de una tabla a otra o queremos hacer algún tipo de modificación. Estos se ejecutan después de que se han realizado los cambios en la base de datos. Volvamos a nuestro ejemplo anterior. Después de realizar la transacción exitosa, o sea, ya almacenamos en la tabla de operaciones, nos gustaría actualizar la tabla cuentas. ¿Por qué? Porque necesitamos actualizar el saldo que nos quede de la cuenta. El trigger after permitirá realizar esta operación. También tenemos las variables. Los triggers cuentan con algunas variables y entre esas están las básicas que son new y all. Vamos a ver un poquitico y luego vamos a extender el tema. Entonces la variable new es una variable compuesta. ¿A qué me refiero? Que está compuesta por varias partes o que es un registro. ¿Cómo está compuesto un registro? Por una fila y por columnas. Entonces estas almacenan los nuevos valores de la tupla y se utilizan en la inserción y actualización de nuevos datos.
mientras que la all, que también es una variable compuesta, y esta almacena los valores antiguos de la tupla y se utilizan para la actualización y eliminación. Entonces miren, de nuevo vamos a ver un poco sobre la utilización del all y el new. Dentro del ámbito del trigger disponemos de la variable all y new. Estas variables se utilizan del mismo modo que cualquier otra variable PL, SQL, con la salvedad de que no es necesario declararlas. O sea, nosotros no necesitamos decir que new va a ser un tipo record, no. Ellos ya saben, o Postgres ya sabe que es un tipo record que contiene una copia del registro antes, all y después new de una acción SQL, ya sea insert, update o delete. Me faltó la E, que ha ejecutado el trigger. Utilizando esta variable podemos acceder a los datos que se están insertando, actualizando o borrando. Entonces, tenemos una acción insert. No existen valores all. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos insertando el registro. Entonces, si nosotros llamamos a la variable all o al objeto all, entonces simplemente nos va a tomar valores nulos. Ahora, si llamamos al objeto new o a la variable new, son los valores que se están insertando. O sea, nosotros mandamos la orden insert into y él nos va a guardar toda esa tupla que estamos mandando por insert into, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizar esos valores. Ahora, si la acción SQL es un update, los valores all son los valores originales de las filas, o sea, antes de la actualización, o sea, los que ya están guardados antes de que se ejecute el update. Y el new almacena los nuevos valores que están escritos, ¿sí? O los valores que queramos hacer los cambios. Y el delete, all, son los valores antes del borrado de la fila. Y new no va a tomar ningún valor, porque en ningún momento delete toma valores nuevos, ¿sí? Entonces todo eso toma valores nulos. Entonces miremos que el update es el único que maneja las valores all para antes de la actualización y new para después de la actualización. Entonces los triggers manejan más variables. TGName, que es un tipo de dato que contiene el nombre del disparador. Entonces vamos a aclarar algo. El trigger es una construcción de ciertas cosas, cuándo, dónde, sobre qué evento, ¿sí? Cuál procedimiento está utilizando, ¿sí? Entonces él guarda toda la información de ese trigger en variables para nosotros utilizarlo dentro de lo que es la programación de la función, ¿sí? Entonces digamos el TGName simplemente es de tipo informativo y simplemente está almacenando el nombre del disparador que se está utilizando en la función actual, ¿sí? En la que se ejecutó. TGWhen es cuando se está ejecutando el disparador, ¿sí? Si es before o after. TGLevel es el nivel en el que estamos actuando, si es en row o statement, o en fila o en sentencia. El TGOP es el tipo de operación o el evento sobre el cual estamos vigilando, insert, update o delete, ¿sí? Ese depende de la operación que se ejecute, ¿sí? Entonces el TGRelate es como un tipo de identificador interno, almacena un número donde es como una identificación, ¿sí? Interna del trigger dentro del sistema de Postgres, ¿sí? El TGTableName es un tipo de dato nombre y almacena el nombre de la tabla que ha activado el disparador, porque cuando uno define el trigger, uno quiere o define sobre qué tabla está trabajando actualmente. El TGSchema, entonces lo mismo, TableSchema define o guarda el nombre del esquema donde está la tabla que ha activado el disparador. TGNarts es el tipo de dato integer, entonces es el número de argumentos dados al procedimiento de la sentencia create trigger. Entonces nosotros podemos pasar algunos tipos de argumentos por TGNarts y también podemos utilizar TGArgs, pero el TGArgs es un tipo o una cadena de text array como un vector donde comienza a contar desde cero, ¿sí? Está el current user, el usuario actual, current day, la fecha actual y current time, la hora actual. Aquí vamos a encontrar algunas diferencias. ¿Por qué? Porque lo que corresponde al current time o el current day depende de la definición del Postgres, ¿sí?
Algo que me he fijado en los computadores de la universidad es que manejan una hora distinta, ¿sí? Cuando uno le dice select current day, entonces uno dice current time o current day, entonces no aparece, aparece un día después o un día antes, no aparece la hora bien, y es por la definición del horario que definieron cuando lo estaban instalando, ¿sí? Pero técnicamente tiene que dar la misma hora del reloj del computador. Simplemente que los de la universidad está mal instalado o están en una como un estándar internacional de instalación, ¿sí? Entonces, algunas características y reglas para que tener en cuenta sobre el disparador o las funciones o procedimientos almacenados eh, para la construcción completa del disparador. Entonces, el procedimiento almacenado que vaya a ejecutar, o procedimiento almacenado o función, también le podemos llamar de las dos formas, que se vaya a utilizar por el disparador debe definirse e instalarse antes de definir el propio disparador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros construimos el trigger como tal, estamos llamando a la función. Entonces necesitamos que la función exista para poder realizar la creación del trigger. Un procedimiento que se vaya a utilizar por un disparador no puede tener argumentos y tiene que volver un tipo trigger. Esto ya lo habíamos mencionado. Siempre el procedimiento o la función no puede tener valores de entrada ni de salida, ¿sí? O sea, no tienen parámetros que uno coloque dentro de los paréntesis de la función y siempre devuelve o retorna en el return trigger as pesos, siempre. Entonces, un mismo procedimiento almacenado se puede utilizar por múltiples disparadores en diferentes tablas. Sí, nosotros podemos tener 3 tablas que funcionen de la misma forma, ¿sí? Que almacenen técnicamente casi la misma información. Entonces nosotros podemos tener un procedimiento o una función llamada backup y utilizarla en los 3 disparadores, ¿sí? Que estén en las 3 tablas. Los procedimientos utilizados por los disparadores que se ejecutan una sola vez por el comando SQL, o sea, eso es cuando estamos en el nivel de fila, ¿sí? Y los procedimientos utilizados por el disparador que se ejecutan una vez por línea devuelven una fila de la tabla, mientras que cuando estamos hablando de statement level casi siempre retornan null. Los procedimientos almacenados utilizados por disparadores que se ejecutan una vez por la fila afectada y antes de ejecutar el comando SQL que lo lanzó pueden retornar null o pueden retornar la fila o el récord. Entonces retornan en new, ¿sí? Los procedimientos almacenados utilizados por los disparadores que ejecutan después de ejecutar el comando SQL que lo lanzó ignoran el valor de retorno, así que podemos retornar un null sin ningún problema. En resumen, independientemente de cómo se defina un disparador, el procedimiento almacenado utilizado por dicho disparador tiene que volver o bien null o bien un valor récord, o sea, un valor all o new, con la misma estructura de la tabla que lanzó dicho disparador. Si una tabla tiene más de un disparador definido para un mismo evento, o sea, el insert, update, delete, estos se ejecutan por orden alfabético por el nombre del disparador. En el caso de disparadores antes o row level, la fila retornada por cada disparador se convierte en la entrada del siguiente. Entonces hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos disparadores sobre una misma tabla antes y después, o sea, before y after, todo lo que hagamos antes se va a convertir en la entrada para los después, ¿sí? Y los procedimientos almacenados utilizados por los disparadores pueden ejecutar sentencias SQL que a su vez pueden activar otros disparadores. Entonces, eso se conoce como disparadores en cascada. Entonces, nosotros podemos definir una función que nos llame a otro disparador, ¿sí? O sea, que intentemos insertar en una tabla que ya tenga un disparador, entonces se activa, ¿sí? Entonces, ¿cómo eliminar los triggers? Entonces, drop trigger if exists, el nombre del trigger, sobre qué tabla y si queremos que borre en cascada o restringido. Entonces, drop trigger if exists, insertar en la tabla de artículo, on artículo. Vamos a ver algunos ejemplos.